Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que bien, ya recuperándose del segundo parcial de esta materia. Y bueno, pues vamos a entrar con el tema que ya tiene que ver precisamente con el nombre de la asignatura, cálculo integral. Y vamos a ver qué es una integral. Les voy a platicar un poquito acerca del problema que ocupa el estudio del cálculo integral. Resulta ser que si ustedes tienen una función graficada, alguien se empezó a preguntar, bueno, ¿cuál va a ser el área que se encuentra debajo de esta curva? Este es un problema, pues que empezó así, queriendo estudiar qué área queda bajo una curva y que pues en la actualidad pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, pero pues así inició, ¿no? Entonces tenemos una función, tenemos la gráfica de la función y tú quieres estudiar en un intervalo, me refiero que limitas la gráfica de la función porque lógicamente pues ya hemos visto las gráficas de las funciones, por lo general pues están, van de menos infinito a infinito, pero en este caso pues las limitas, ¿no? Queda en un intervalo. Te preguntas, en este intervalo, ¿qué área hay bajo esta curva, bajo esta función? Eso significa la integral. Entonces, más adelante, ya conforme vayamos avanzando en el curso, pues vamos a ver que esto se denota así, integral. La integral es una S alargada, ¿sale? En el intervalo de A a B, de la función, en este caso, imaginemos que la función es la función f, de la función f de x. Entonces, este símbolo que tenemos aquí nos representa el área debajo de la función f en el intervalo de a a b. Bueno, ¿y esto cómo se determina o cómo se resuelve el problema? Pues resulta ser que, bueno, yo aquí ya les pongo más o menos una imagen de qué es lo que se va a realizar. Resulta ser de que alguien pensó, bueno, si queremos calcular el área que hay bajo la curva, entonces a lo mejor conviene pensar en dividir esta curva o este intervalo en pedacitos para formar rectángulos. Entonces, si nosotros formáramos rectángulos, a ver, si nosotros formáramos rectángulos, en este caso, pues más o menos nos quedarían los rectángulos, obviamente de la misma tamaño de la base, pues nos quedaría más o menos de esta forma. Solamente que hay un problema, pues con esta forma de abordar el problema, valga la redundancia. ¿Y cuál es ese? Resulta ser que los rectángulos pues son de esta forma y como ustedes pueden ver, si nosotros trazáramos estos rectángulos aquí, pues veríamos que pues hay un error, ¿no? ¿Y cuál es ese error? Justamente el error es, aquí me faltó, justamente el error es dejar estos pequeños cachitos que nos están sobrando aquí fuera de los rectángulos. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? Pues fácil, ¿no? Dicen, divide la curva en pequeños rectángulos. Luego calcula el área de cada uno de los rectángulos, ¿sale? De este primero, de este otro y así. De todos los rectángulos vas a calcular su área y luego súmalas y vas a tener una aproximación al área de la función. Una aproximación porque ya vimos que aquí está dejando pues ciertos espacios que no consideran los rectángulos, quedan fuera del área que se está sumando. Entonces, a esto se le llama el error, ¿no? Entonces, una manera de hacer más pequeño este error, porque nos damos cuenta que entre más pequeño sea el error, pues obviamente va a ser mucho mejor la aproximación que hagamos con la suma de las áreas de los rectángulos al área verdadera. Una manera de hacer esto un poco más pequeño, estos errores más pequeños, es, dice, por ahí se le ocurre a alguien, bueno, ¿y por qué no varías de nuevo la base del rectángulo? Si te deja, si los rectángulos son muy anchos, seguramente el error va a ser mayor, ¿no? Entonces, disminuye la base del rectángulo
hazla un poco más pequeña. Entonces estamos formando rectángulos. Obviamente aquí me falta exactitud, pero en teoría pues se tiene que formar rectángulos más pequeñitos, mucho más pequeñitos. Aparte de los rojos agregamos esta otra división azul. Y como podemos notar y percibir, en este caso para esta área que está aquí de amarillo y que el error era muy grande, podemos empezar a observar que hay, perdón, que al unir este punto azul con este punto rojo, el área aquí disminuye, el error disminuye. Ahora, nuestro error, perdón, nuestro pequeño error pues va a disminuir, se va a ir haciendo cada vez más pequeñito. Y así sucesivamente. Entonces, conforme más pequeña hagas la base de los rectángulos, pues las aproximaciones van a ser mejores, va a disminuir este pequeño error que tenemos aquí. Imagínense que ustedes pudieran hacer pero tan delgados estos rectángulos, de tal manera que estuvieran tan pegaditos que casi coinciden con la gráfica de la función. Es decir, estas dos líneas entre el azul y la roja van a ser cada vez más pequeña la distancia, más pequeñita, y entonces vamos a tener una aproximación mucho mejor al área, ¿sale? Entonces, en este concepto, cuando nosotros decimos haz más pequeña la base del rectángulo, tan pequeña, pero tan pequeña que se acerque a cero, pero que no sea cero, porque si se hace cero, ya coincidiría la línea azul con la roja, estas alturas coincidirían. Y no queremos que coincidan porque queremos rectángulos. Entonces tenemos que dejar una pequeña distancia entre estas dos, mínima. Cuando una se acerca a la otra, tanto, pero tanto, que parece que ya son una misma, pero si hacemos un zoom no lo parecen, entonces nosotros estamos cayendo en la noción del límite. Entonces resulta ser que la integral, por eso cuando nosotros iniciamos nuestro estudio de cálculo diferencial, pues empezábamos con esta noción del límite, porque de esta se deriva tanto la derivada como la integral. Las dos se pueden definir en términos, los dos conceptos, derivada e integral, pues se pueden definir con este concepto de límite. Resulta ser que la integral pues no es más que un límite cuando digamos que la base del rectángulo pues se va a cero, ¿sale? Entonces, a esta pequeña separación entre un rectángulo y otro le vamos a llamar delta X, ¿ok? Entonces, conforme delta X se haga más pequeño y más pequeño, es decir, se vaya a cero, estos rectángulos van a ser más delgaditos, entonces más pequeños en la base y muy próximos al área, ¿no? Entonces, aparte de saber un límite, pues si dijimos que queremos el área bajo la curva, aparte de saber calcular límites, pues tienen que saber sumar, porque a final de cuentas tenemos que calcular áreas de rectángulos, primero que nada. Y ya una vez que tengan esas áreas de rectángulos, hay que sumarlas todas, ¿ok? Entonces, tienen que aprender a sumar. Y ustedes dirán, profe, pero es que yo ya sé sumar. Bueno, pero es que vamos a aprender a sumar de manera inteligente. Vamos a aprender a sumar cosas muy pequeñas, muy finas. Y el área, bueno, va a ser el área de estos rectángulos, ¿no? Entonces, van a ser muchísimos y rectángulos y hay que aprenderlos a sumar. Entonces, ¿cuál es la noción que vamos a aplicar? Primero que nada, tú tienes que saber calcular el área de uno de estos rectángulos. Para calcular el área de uno de estos rectángulos, pues tienes que conocer su base. Y ya dijimos que a este tamaño, la base de nuestro rectángulo, lo vamos a denotar con delta X. Y va a ser delta X, simplemente va a representar, aquí no sé si se aprecia bien en la figura, pero delta X va a representar, déjeme mover tantito esto, a ver, déjeme salirme aquí.
Ajá, delta X va a representar esta diferencia, bueno, aquí yo lo pongo, pongo XK y XK menos 1. Les voy a explicar qué significa eso. Imagínense que aquí está el inicio de su intervalo A, este extremo. Le dicen, vas a calcular el área de 0 a 3. Entonces, tu primer extremo va a ser 0. Imagínense que aquí inicia. Le estoy dando un valor. De manera general, ustedes no saben si les van a dar un 0, si les van a decir que inicien en el 1, si les van a decir que inicien en el 2. No les van a dar un valor definido. Entonces, les van a dar cualquier valor. Por ello, aquí ponemos una variable, x0. Entonces, el primer punto que corresponde al extremo del intervalo, al inicio, donde vas a empezar a contar tu área, le vamos a llamar x0. Entonces, el siguiente punto, donde va a estar la primer base del rectángulo, a este punto le vamos a llamar x1. Entonces, delta x va a ser la diferencia entre x1 y x0. Aquí vamos a tener una delta x. Pero al mismo tiempo, pues seguramente vas a tener otro rectángulo después que va a tener esta misma longitud, esta misma base que tenía el anterior. Entonces, también aquí tú puedes ver que delta x se obtiene restándole al x2 el x1. ¿Sale? Y así sucesivamente. Por lo tanto, de manera general, tú puedes observar que conforme vayas avanzando, ya no va a ser x0, x1, x2, aquí va a ser x3, x4 y así sucesivamente con todos los intervalos que formes hasta llegar de manera general a esto que llaman xk-1. xk-1 es una notación que te representa al extremo izquierdo de la base de tu rectángulo y xk va a representar al extremo derecho de la base del rectángulo. Entonces, cuando tú restes estos dos valores, xk menos xk menos 1, pues también vas a obtener este delta x, ¿no? Entonces dice aquí, bueno, ya que definiste la base del rectángulo en este caso es delta x, esto. Ahora, ¿qué necesitamos para calcular el área de un rectángulo? Acuérdate que el área del rectángulo tú la determinas multiplicando base por altura. Entonces, la base ya la tienes, es delta x, falta la altura. El detalle está en que la altura, aquí la podemos ver, va a ser, digamos que, no tan difícil de determinar. ¿Por qué razón? Porque si tú ya conoces el valor de x, al evaluarlo en la función, acuérdate que estamos trabajando con una función f de x, cuando tú sustituyes este valor de x en la función, estás obteniendo este valor, la altura. ¿Sale? Entonces, si yo sustituyo f de xk te va a decir la altura. El detalle aquí está, ¿y por qué no usan el xk desde un principio en esta notación? ¿Por qué ponen f de uk? Bueno, porque de preferencia nosotros queremos, hay dos maneras de acercarse a esta área. Puedes tener estos triángulos puedes tener estos rectángulos bajo la curva o por encima de la curva. Significa de que cuando están bajo la curva se llaman inscritos, rectángulos inscritos. Cuando están por encima de la curva, cuando estos rectángulos los tomas de esta manera, ¿sale? Eso se le llama rectángulos circunscritos. Entonces, hay dos maneras de calcular esta área. Puedes utilizar el rectángulo que queda inscrito o circunscrito. Para esta figura tenemos los rectángulos inscritos. Entonces, la altura va a ser aquella, para los inscritos, su altura va a ser aquel valor de la función evaluado, digamos que en el mínimo, ¿no? En el mínimo de la altura del rectángulo que quede aquí, ¿sale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A ver si me doy a entender. Si tú tienes, en este caso, este rectángulo, analízalo. Voy a hacer más grande esto.
¿qué altura vas a considerar? No puedes, si tú tienes esta base de este rectángulo, no puedes considerar la altura de este rectángulo que está abajo de él, no puede llegar hasta acá, hasta este punto. Porque si llegara a este punto, entonces se formaría este rectángulo de esta altura y quedaría por fuera. Entonces, en esta partecita, en ese intervalo, vas a elegir el más pequeño, ¿no? De todos estos valores, que es este punto. Por eso el rectángulo llega hasta ahí y queda inscrito. Entonces, vamos a ocupar la altura de nuestros rectángulos, van a ser el valor, vas a evaluar, digamos que la función, estos pequeños intervalos, y vas a escoger la menor altura que tenga, para que asegures que el rectángulo quede inscrito. Bueno, conforme vayamos avanzando, vas a ir comprendiendo mejor esto que me refiero, quizás es un poco complejo de explicar, pero a lo que voy es que una vez que tengas la altura de este rectángulo, que nosotros la vamos a denotar con f de uk, donde uk se refiere a un valor que queda entre xk menos 1 y xk, y representa que al evaluarlo en la función va a ser la menor altura para que aseguremos que nuestro rectángulo queda exactamente bajo la curva. Entonces, ¿cuál va a ser el área del rectángulo? Ya tienes la base. La base es delta X. Ya tienes la altura. La altura va a ser F de U sub K. Entonces, a final de cuentas, una de estas áreas, de estos rectángulos, va a ser delta X por F de U sub K, donde ya dijimos que U sub K representa un valor entre xk menos 1 y xk, de tal manera que al evaluar fu sub k, este es el mínimo valor en ese intervalo. Ustedes ya calcularon mínimos en el segundo parcial. Entonces, estamos encontrando el punto mínimo en esta parte, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan bueno, este es el área de un rectángulo nada más. De cualquiera de estos rectángulos se calcula con esta fórmula, pero tú tienes muchísimos y cada vez conforme hagas delta X más pequeño vas a tener más rectángulos. Entonces tú tienes que sumar todos estos, sumar todas estas áreas de todos estos rectángulos y eso se denota con este símbolo que se llama sumatoria. Ahorita vamos a ver qué es la sumatoria. Entonces vas a sumar todas estas áreas, todas. Estas son áreas de rectángulo, no se lo olviden. Y esto representa una suma. ¿Sale? Vas a sumar todos desde que K inicia en 0 hasta que termina, o desde que K inicia en 1 hasta que termina. ¿Sale? Y entonces cuando ya tengas todas estas áreas, vas a hacer que la base del rectángulo delta X se vaya a 0. Para que de esta manera asegures que la base del rectángulo cada vez va a ser más pequeña y el área va a ser cada vez más cercana al área original. Y con esto estás calculando tu área. Entonces, de toda la curva. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué te estoy diciendo que estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo lo siguiente. A ver, déjenme esconder esto, si puedo. Te estoy diciendo que esta integral es un límite. El límite cuando delta X tiende a 0 de la suma de las áreas de todos los rectángulos. ¿Sale? Entonces, eso te estoy diciendo, que el área bajo la curva de esta función, el área bajo la gráfica de esta función, representa, o más bien se puede determinar con el límite, cuando la base de los rectángulos tiende a 0, de la suma de todas las áreas de los rectángulos. Eso representa la integral. ¿Ok? Entonces, no sé si se entendió, pero más o menos esa es la noción intuitiva, digamos, del cálculo integral. Bueno, y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues queremos calcular integrales. Entonces vamos a empezar a calcular áreas de rectángulos, ¿no? Entonces, para ello, pues como les dije en un principio, ya esto de límites ya ustedes ya lo pueden determinar. Esto ya está saldado.
Nada más nos faltaría entonces aprender a sumar, que fue lo que les dije ahorita, hay que aprender a sumar, ¿ok? Y bueno, para ello, pues vamos a introducir esta notación que representa la sumatoria, ¿no? Entonces, permítanme tantito. Déjenme borrar aquí, ¿sale? Bueno, entonces, la notación sumatoria no es más que, pues, simplemente una suma, ¿no? No se espanten porque esté feo el símbolo. Entonces, les voy a poner un ejemplo de lo que significa. Cuando ustedes vean este símbolo, les está, de alguna manera, simplificando una suma, ¿ok? Vamos a suponer, vamos a conocer las partes de este símbolo, ¿no? El símbolo, nada más el puro símbolo, que es una letra griega, llamada sigma, pues representa una suma, ¿no? Pero se lee sumatoria. La sumatoria es solamente este símbolo, ¿ok? Cuando en matemáticas tú le agregas un índice, este se llama índice de la sumatoria, ¿ok? Este se llama superíndice y, bueno, subíndice y superíndice, ¿no? Entonces, cuando tú le agregas un índice, ya estás diciendo de dónde a dónde vas a sumar. En este caso, desde que K vale 1 hasta que llegue a 4. Entonces, aquí inicia, digamos que este índice indica que aquí inicia y acá termina. ¿Ok? Este es el final y este es el inicio. Si a esto le agregamos una expresión que dependa de K en esta parte delantera, como K cuadrada, por K menos 3, ¿esto qué va a significar? Bueno, entonces vamos a analizar qué significa esto. Significa que vas a sustituir en esta expresión el valor de K conforme vaya avanzando, ¿ok? Entonces te dice que vas a hacer una suma para cuando K es igual a 1. Vas a sustituir el valor de K igual a 2. Vas a sustituir el valor de K igual a 3. Vas a sustituir el valor de K igual a 4. Y cuando ya hagas todas estas operaciones, estas sustituciones, al final vas a realizar la suma. ¿Cómo queda entonces? Si K vale 1, sustituyes, te quedaría 1 elevado al cuadrado, que multiplica a 1 menos 3. Perdón. Más. Esto se agrega de manera inmediata porque esto es lo que está indicando este símbolo, ¿no? Sumatoria. Entonces, nos quedaría después, cuando K vale 2, nos quedaría 2 al cuadrado por 2 menos 3. Más. Ahora, cuando K vale 3, nos quedaría 3 al cuadrado por 3 menos 3. Más. Ahora, cuando K vale 4, 4 al cuadrado por 4 menos 3. Entonces, esto nos da 1. Esta resta nos da menos 2. Esta elevar al cuadrado el 2 da 4. Y 2 menos 3 pues da menos 1. Más 3 al cuadrado es 9. Por 3 menos 3 queda 0. Más 16. 4 menos 3 pues da 1. Entonces aquí nos quedaría menos 2 menos 4. Porque 1 por menos 2 es menos 2 menos 4. 9 por 0 es 0. Y acá 16 por 1, 16. Entonces sería menos 2 menos 4 sería menos 6 más 16 serían 10. Por lo tanto, esta suma vale 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, existen algo que quiero aclarar antes de pasar al siguiente. Quiero aclarar que aquí el símbolo, les decía yo ahorita, se llama sumatoria. Pero cuando tú le agregas un índice, el índice de la sumatoria y le agregas una expresión, ya todo esto nada más es una suma. Toda la expresión se dice la suma. La suma desde que K vale 1 hasta 4. Así se lee de esta expresión, K cuadrada por K menos 3. Entonces, no vamos a analizar la sumatoria desde K igual a 1 hasta 4. No, porque la sumatoria es ese símbolo nada más. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otro, bueno, pasamos a lo que son las propiedades y está esta propiedad en particular. Te dice que cuando tú realizas una suma,
desde k igual con 1 hasta n de una constante, nada más se multiplica el último valor del índice por la constante. ¿Por qué es verdad esa propiedad? Y esa propiedad pues es muy importante que ustedes la tengan presente. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que yo les digo, vamos a calcular la suma desde que k vale 1 hasta 5 del 2. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros no tenemos expresión para acá. Simplemente aparece el 2. Entonces vamos a hacer la suma del 2. Cuando k vale 1, vas a poner 2. Cuando k vale 2, no hay donde sustituir, vuelves a poner 2. K vale 3 ahora, pero no hay donde sustituir, pones 2. K vale 4 y K vale 5. ¿Ok? Entonces, te está diciendo esta expresión, la suma desde que K vale 1 hasta N de una constante es nada más NC. Te está diciendo que se va a repetir nada más este 2 porque es constante. ¿Ok? Si tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5, esto se puede ver como 5 por 2. Esto es lo mismo, 5 por 2. ¿Ok? Porque se está repitiendo el 5. Entonces, por esa razón, vean que nada más cuando ustedes no tengan variable aquí en esta expresión, se multiplica el índice superior de nuestra sumatoria por la expresión que está aquí adentro, que debe de ser una constante, 5 por 2, 10. Entonces, si yo les digo, a ver chicos, vamos a evaluar la suma desde que k es igual a 1 hasta 8 del 3. Entonces, nada más vas a multiplicar 3 por el 8. Y ya, con eso termina la suma. No tienes que realizar. Eso te dice la primera propiedad. La segunda propiedad que te pongo aquí te dice que la suma de una suma es la suma de las respectivas sumas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si yo, por ejemplo, les pongo la suma desde k igual con 1 hasta 3 de k más 2, significa con esta propiedad que tú puedes separar las sumatorias desde k1 hasta 3 de k más la sumatoria desde k igual con 1 hasta 3 de k menos 2, de 2, ¿sale? Entonces, aquí realizas, te dice que vas a hacer la suma cuando, desde que k vale 1 hasta 3, entonces sustituimos k igual con 1, pues es 1. K igual con 2, sustituyes aquí, te queda 2. K vale 3 ahora, pues aquí ponemos 3. Más, y aquí ya sabemos que es una constante multiplicada por este valor, así. Entonces nos quedaría 1 más 2 son 3, más 3 son 6, 6 más 6 nos daría 12. Entonces, de esta manera lo puedes calcular. Obviamente, lógicamente, también lo puedes hacer de forma directa, ¿no? ¿Cómo de forma directa? Pues sustituyendo. Cuando k vale 1, te queda 1 más 2. Cuando k vale 2, ahora te queda 2 más 2. Cuando k vale 3, te queda 3 más 2. Entonces, tú puedes hacerlo también de esta manera. 3, 4, 5. Y también nos daría 12. ¿Okay? Entonces, de esta forma o de esta forma es correcto, pero esta propiedad te dice que si tú tienes una suma aquí, puedes distribuir este símbolo de sumatoria a ambos términos. Se los puedes aplicar como se los apliqué yo aquí. Lo mismo para una constante, lo mismo para una resta, perdón, también se separan, no lo voy a hacer, pero para una multiplicación de una función por una constante, también la constante sale afuera. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Si yo te voy a preguntar cuánto es la sumatoria desde que k vale 1 hasta 5 de 3k, esto lo podemos hacer sustituyendo el k desde 1 hasta 5. Entonces nos quedaría 3 por 1 más 3 por 2 más 3 por 3, porque k va a ir variando hasta llegar al 5, 3 por 4 y 3 por 5. Entonces esto nos daría 3 más 6 más 9 más 12 más 15. Y esto me daría 9, 18, 30, 45.
Pero según la propiedad que acabamos de ver, nos dice que tú te puedes evitar todo ese procedimiento si nada más observas que este 3 pues tiene que salir afuera. Entonces te quedaría 3 por la suma desde k igual con 1 hasta 5. Esto te está diciendo que las constantes no se ven afectadas, las constantes que multiplican a una variable no se ven afectadas por el símbolo sumatorio, pueden salir. Entonces nada más nos quedaría aquí k. Sustituimos el valor de k por el 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y esta suma pues nos da 6, 10, 15 por 3 nos da 45. Como pueden ver es lo mismo, nada más que aquí se aplica esta propiedad de que una constante, toda constante que multiplica la variable, aquí la variable, la única variable es k. Todo lo que no sea k es constante. Entonces este 3, como es constante, sale afuera de la sigma y entonces hacemos la operación dentro de paréntesis y ya obtenemos el resultado. ¿Ok? Bueno, esas son algunas propiedades de la sumatoria y en particular, pues vamos a ver otro ejemplo, ¿no? La suma desde que k vale 0. A ver, algo también que quiero aclarar es que el índice de la sumatoria es mudo. Significa que puede ser K, puede ser I, puede ser J. Yo aquí le voy a poner I, ¿ok? Desde I que vale 0 hasta 3, de 2 a la I sobre I más 1. De esta manera. Entonces, aquí, ¿quién es el índice radical? El índice radical es I. Este es el que va a variar. Entonces, en este caso, inicia en 0. Sustituyo cuando I vale 0. Nos quedaría 2 a la 0 por 0 más 1, más, ahora cuando I vale 1, 2 a la 1 sobre 1 más 1. Ahora cuando I vale 2, sería 2 al cuadrado sobre 2 más 1. Y cuando vale 3, sería 2 al cubo sobre 2 más 1. Perdón, 3 más 1. Al hacer las operaciones, 2 a la 0, todo número elevado a la 0 da 1, 1 entre de 1, más 2 entre de 2, más 4 entre de 3, más 8 entre de 4. Porque 2 al cubo es 8 y 3 más 1 es 4. Entonces esto nos quedaría 1 más 4 tercios, más 2 enteros, porque 8 cuartos son 2 enteros. Y bueno, sustituimos, hacemos la operación, 2 más 2 son 4, más 4 tercios, hacemos la operación suma, y nos quedaría 1 por 3, 3, 4 por 3, 12, más 4 por 1, 4. Esto nos da 16 tercios. Y eso es lo que valdría esta suma, 16 tercios. Y con eso concluyo. Entonces, como ustedes pueden ver, no es muy difícil manejar esta notación sigma, esta notación sumatoria, hay que aprender, ¿ok? Y en particular yo les traigo estas otras propiedades que también nos van a ser útiles para calcular integrales. Entonces las voy a agrandar para que ustedes las vean un poco mejor. Nos dice aquí que la suma, desde que k vale 1 hasta n de la pura k solita, se puede calcular con esta fórmula, n por n más 1 sobre 2, conociendo cuál es el último valor que toma el índice radical de la sumatoria. La suma de los primeros n números elevados al cuadrado se determina con esta forma. Y la suma de los primeros n números naturales elevados al cubo también se determina con esta otra forma. ¿Ok? Entonces, esto hay que aprendernoslas. ¿De dónde salieron? Bueno, les cuento tantito rápidamente la primera nada más. Resulta ser que ya les había yo contado, me parece, una historia de un niño llamado Gauss. Su maestro lo puso a sumar todos los números, los primeros números naturales, hasta llegar al 1000. El maestro no tenía ganas de dar clase, le dio flojera, pues, dar clases ese día y los puso nada más a sumar. Entonces, el genio Gauss lo que hizo fue lo siguiente. Imagínense que a ustedes se las voy a poner más fácil. Les pido la suma de los primeros 5 términos, es decir, 1 más 2, de los primeros 5 números naturales, perdón. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. De esta manera.
¿Qué hacen ustedes? Pues ustedes de manera normal suman, nos da 1 más 2 son 3, 3 más 3 son 6, 6 y 4, 10, y 10 y 5 son 15, y ya acabaron. Pero al niño Gauss le habían puesto este problema, suman hasta el 1000. Entonces, ustedes paran hasta el 5, en cambio él tenía que seguir sumando. Entonces, a él se le ocurrió así. ¿Qué tal si ponemos o escribimos de forma al revés esta misma suma? De forma descendente. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí va de forma ascendente 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va de forma descendente 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces hacemos la suma. 5 y 1 son 6, 4 y 2 son 6, 3 y 3 son 6, 4 y 2 son 6, 5 y 1, 6. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que este 6 se empieza a repetir. ¿Cuántas veces? Pues en este caso 5 veces. Entonces, 6 por 5 son 30. Pero esto, como ustedes pueden ver, es la suma de los primeros números. Le pongo S. ¿Y será que este valor que se encuentra acá abajo, esta suma, es exactamente lo mismo que esa S? Pues sí lo es, porque son los mismos números los que se están sumando, nada más que en otro orden. Pero sabemos nosotros que el orden de los sumandos, pues no se altera si los cambiamos de lugar. La suma no se altera si nosotros cambiamos de lugar los sumandos. Entonces, en este caso, pues que nos queda exactamente el mismo resultado, ¿no? Entonces, como aquí lo sumé, para sacar este 6666, lo sumé, eso significa que tengo dos S, dos sumas, y estas dos sumas nos dan 30, ¿ok? Entonces, para despejar la S, ya que es la suma que yo estoy buscando, simplemente nos decimos S es igual a 30 sobre 2, por lo tanto, S vale 15. Entonces, como ustedes pueden ver, llegamos al mismo resultado, solamente que realizando la suma de una manera diferente. Entonces, el niño Gauss escribió así 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta llegar al 1000. Bueno, aquí 999. No, 999 más 1000. Así. Y luego escribió al revés, 1000, y así sucesivamente hasta llegar al 2 y 1. Cuando hacen la suma, nos va a quedar 1001, 999 más 2, 1001, y así sucesivamente. 999 más 2 serían 1001 también, y 1000 más 1 serían 1001. Entonces, estamos sumando 1000 veces, porque aquí nos dicen 1000 veces el 1001. Y entonces, al hacer esta suma dos veces, pues acuérdense que hay que dividir entre 2 para poder calcular solamente el valor de una de las sumas. Y con eso estamos concluyendo. Entonces, de manera general, Gauss dijo, bueno, 1 más 2 más 3, ¿qué tal si ya no paramos en 1000? Me continúo hasta llegar n-1, hasta llegar a n. Y ahora pongo en orden descendente la suma n-1, así sucesivamente hasta llegar a 2 y hasta llegar a 1. Aquí me da esta suma n más 1. Acá también me da esto y esto, me da n más 1. Y así sucesivamente. Esto, n menos 1 más 2, pues nos va a dar n más 1. Y este también nos va a dar n más 1. ¿Cuántas veces se repite el n más 1? Pues aquí lo dice, n veces. N veces hicieron esa suma, entonces es n por n más 1. Pero como son dos sumas, hay que dividir entre 2. Por lo tanto, este es el valor de la suma. ¿De quién? Si nosotros lo escribimos en notación de sigma, quedaría la suma desde que K empieza en 1 hasta que termina en N de las K. Entonces, por esa razón, esta fórmula que nosotros estamos viendo aquí en esta primera parte. ¿Ok? Bueno, chicos, pues entonces, hasta aquí este video. Les pido entonces que analicen qué significa la sumatoria y desarrollen esta primera tarea. ¿Ok? Calculen, en este caso, tarea número 1, la suma desde K igual a 0 hasta 5 de K por K menos 1.
la suma desde igual con 1 hasta 8 de 2 a la i y la suma desde igual con 1 hasta 50 del puro 10. Entonces, estos tres quedarían como primer tarea. ¿Ok? Esto, bueno, ahorita les voy a mandar otro video en el cual esto va a quedar como una segunda tarea. Pero de mientras, la tarea de la sesión 1 solamente es calcular estas sumas. ¿Ok? Bueno, de mi parte, por el momento es todo. Ahorita les mando otro video donde ya vamos a utilizar la notación sigma para calcular integrales.